estamos aquí. Enseguida vamos a dar fin con este tema que es, no es muy largo, es cortito. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando en la anterior clase, ¿no? Hablamos nosotros de la estructura del pelo, ¿se acuerdan? Hablamos del pelo largo, del pelo corto, de las pestañas, de las cejas, del vello, del lanugo, que tienen histología distinta cada una de ellas, ¿no? Veíamos que lo interesante está en el pelo largo, y los pelos cortos, que tienen capas histológicas que vamos a ver. Habíamos dicho, tenemos el tallo, el istmo y la parte del bulbo o folículo piloso, ¿no? Que es un ensanchamiento en realidad del pelo en la parte más profunda. Si hacemos un corte transversal en esta parte del tallo, lo que vamos a encontrar de adentro para afuera será la médula, la corteza y la cutícula, ¿no? La médula es importante, un componente histológico que son 2 o 3 capas cúbicas de células que tienen queratina blanda en el pelo largo. En cambio, la corteza y la cutícula tienen queratina dura. Ahí está una de las preguntas para el parcial, ¿no? Tienen queratina dura. Y claro, esta parte de la corteza particularmente es la que va a dar el pigmento, el color al pelo. Y dependiendo del tipo de pelo que se presente. Si hiciéramos un corte transversal para observar el pelo, depende, ¿no?, de los indoamericanos que somos nosotros, latinoamericanos diríamos así, el pelo es de color negro, lo diríamos así. Pero cuando se hace un corte transversal, el pelo es circular. En cambio, de los europeos y de los asiáticos y todos los que es el Japón, que es Corea y toda esa parte, el pelo es siempre circular en una forma transversal. En cambio, cuando es el pelo rizado, ondulado, diríamos así, natural, pero no artificial, que es característico de los europeos, entonces el pelo asume una forma ovoidal, no es circular, ovoidal. Y de las personas de color, ¿no?, los negritos diríamos así, tienen el pelo de forma reniforme, como si fuera un riñón en el corte transversal. Esto vamos a preguntar en el parcial, cuidado, ¿ah? ¿Cómo es la forma del pelo en un corte transversal en personas que tienen el pelo rizado? Entonces, ovoidal. ¿Y cómo es la forma del pelo en el corte transversal en el tallo, no? Es de forma circular. Eso no está en su texto, así que no. Así es la cosa. Entonces, pero el pelo largo, este que tenemos, el largo, siempre va a tener médula, corteza y cutícula. Excepto el vello, ¿no? El pelo corto, que no tiene médula. Esa es la gran diferencia histológica. Luego tiene la corteza y la cutícula, sí, tienen lo mismo. La cutícula es una parte externa del pelo, pero cuyas células epiteliales planas y muertas están dispuestas en forma de tejado, unas imbrincadas sobre las otras. Esa es la característica entonces de la parte del tallo. En la parte del bulbo es importante, del folículo piloso, ahí cuando hemos hablado de la papila dérmica, claro, está separado de la parte epitelial por una membrana basal. Y esta es la parte de la matriz del pelo cuando se va a generar, y el stratum basal estaría acá, que corresponde a la parte epitelial, que va a generar por mitosis células que van a renovar el pelo. Pero también acá se encontrarán melanocitos intercalando entre las células basales, ¿no?, del stratum basal, que van a producir igual melanina. Pero el color del pelo, aquí es lo importante. ¿Qué es lo que diferencia el pelo rubio del pelo negro? ¿No? La presencia de otro tipo de proteínas, la eumelanina y la feomelanina. ¿Ya? Entonces, en vez de tener melanina exclusivamente, hay eumelanina y hay
feomelanina, que son un tipo de proteínas con otros aminoácidos que completan a estas proteínas que dan el color al pelo. Importante, ¿no? Entonces, no solamente hay melanina, la melanina será en el pelo negro, pero en el pelo rubio es la eumelanina y la feomelanina. Entonces, esa es la característica distintiva entre las proteínas que organizan el color del pelo. Y ahora el pelo gris no es un color propiamente dicho, sino la intercalación de pelos blancos y pelos negros. Nada más, no hay pelo gris así como tal. Es nada más el intercalado por el envejecimiento. Por el envejecimiento estos melanocitos ya no producen melanina y de ahí que el pelo se vuelve blanco, ¿no? Por falta de melanina, ¿de acuerdo? Por envejecimiento. Pero también hemos dicho que el pelo blanco puede convertirse de pelo negro, rubio, se convierte en pelo blanco, así rápidamente por el ingreso de oxígeno, ¿no? Y cuando ingresa oxígeno bruscamente al folículo piloso en esa región, cuando hay un susto, cuando hay una etapa de aprehensión fuerte que sufre la persona, ingresa bruscamente el oxígeno y reduce la melanina. Y de ahí que en los textos se menciona que el pelo negro se ha convertido en pelo blanco de la noche a la mañana, ¿no? Y eso es lo que sucede. Entonces, ahí tenemos estas características importantísimas que constituyen al pelo. Luego hemos hablado de la vaina epidérmica y de la vaina dérmica, ¿se acuerdan ustedes? La vaina dérmica hemos diferenciado en dos zonas, ¿no? Tanto de la parte papilar como de la parte reticular. Pero aquí hemos hablado además de otras tres zonas, la zona más profunda, que sería la parte cerca a la hipodermis, ¿no? En esta región el pelo además tiene estos dos componentes, ¿no? La vaina dérmica y la vaina epidérmica. Entendiéndose que la vaina epidérmica está separado por una membrana basal, ¿no? Una membrana basal que, como lo hemos dicho acá, se conoce como membrana vítrea, ¿no? No se olviden de eso. Pero sobre esa membrana basal o membrana vítrea se asentarán el estrato la capa germinativa también del pelo, después simulando un estrato espinoso y la zona córnea que va a constituir la cutícula. De ahí entonces que viene la segunda capa, después de la membrana vítrea, que es la capa de Huxley, ¿no? Que corresponde a esa zona germinativa del pelo. Y más arriba tenemos la capa de Henle, que correspondería a la zona córnea del pelo, para presentar finalmente en la parte más interna otra cutícula. En el pelo, en lo que corresponde al folículo piloso, el bulbo piloso, existen dos cutículas, no nos vamos a olvidar. La primera cutícula que he explicado, que es la parte más externa en la parte del tallo del pelo, pero que también tiene su cutícula en la formación. Se relaciona con la otra cutícula que corresponde a la parte, si señalamos nosotros la parte externa y la parte interna, en esta profundidad entonces donde se verá las dos cutículas, que son células que están inclinadas como techos, como tejas de techo, ¿no? Entonces la otra cutícula también se encaja, las dos cutículas, como si se ensamblaran las células epiteliales. De ahí que cuando se arranca el pelo, ¿no?, se puede arrancar parte a veces del folículo piloso más. Hay que ver eso entonces en sus características, las dos cutículas que forman en esta porción del pelo. Ahí está entonces todas sus capas. Aquí podemos observar entonces un folículo piloso en corte transversal. Podemos ver de adentro para afuera su médula, su corteza y su cutícula, y la parte de la capa de Huxley, de Henle, la membrana vítrea, que corresponden al componente epitelial, y esta otra parte que corresponde a la vaina epidérmica. También se puede observar en algunos sectores
músculo liso, que es el músculo erector del pelo. Ya hemos indicado su inserción del músculo erector del pelo, pero también hemos indicado que el pelo de las cejas y las pestañas no posee músculo erector. Cuidado, no tiene músculo erector. Y a diferencia de esto, más bien el vello sí tiene músculo erector. Por eso que en los momentos de un frío sometido a un estrés, la piel se pone de gallina. Siempre decimos eso, ¿no? Mi piel se ha puesto de gallina, de un susto así. Entonces sucede que los pelos se contraen y en el frío, ustedes han debido ver, se ven como unos granitos, ¿no? Por el frío que sale. Y eso es la erección del músculo erector, ¿no? Por un susto también ocurre lo mismo. Puede presentar esta contracción del músculo erector y los pelos se dice que se ponen en punta, ¿no? En el humano se puede ver eso, no tan frecuente, pero más vemos en los mamíferos inferiores, un gatito, un perro cuando se enojan, uy, los pelos se ponen así crispados, decimos, ¿no? Así es. Entonces, ahí está esta importancia interesante, otra vez el folículo piloso, podemos ver la papila dérmica, miren los melanocitos en el estratum basal, ¿no? Germinativo del pelo, ¿no es cierto? Se puede ver toda esa zona, la vaina dérmica, la vaina epidérmica que está formando en la parte interna. Aquí a una vista al microscopio electrónico para significar, para destacar lo que es la cutícula. Miren, ahí están las células epiteliales dispuestas como si fueran tejas, ¿no? Esta es en la parte libre del pelo, pero también esto se va profundizando para mostrar la otra cutícula que está al revés ya también. En este sentido, y ambas se van encajando unas sobre otras. Aquí tenemos también folículos pilosos en la parte emergente para el tallo del pelo, ¿no? El pelo libre, que se llama en otros libros, o el pelo setífero, que también se puede denominar a la porción libre del pelo, ¿ya? Así es. Qué bonita esta. Bueno, esta es una fotito muy antigua, esta me da mucha nostalgia. Es de mis tiempos de estudiante del famoso libro de Ham, pero el Ham nada más, porque después salió el Ham Cormax, que es ahora, ¿no? El último libro es el Ham Cormax, pero es una foto muy bonita que yo lo he coloreado porque el libro era blanco y negro, lo he pasado con mi marcador para significar primero el músculo erector del pelo, segundo la vaina epidérmica en esta porción y la vaina dérmica que está rodeando. Pero siempre vamos a significar aquí que por encima del músculo erector del pelo están las glándulas sebáceas, ¿no? Los adenómeros, que son glándulas alveolares compuestas y holócrinas, nunca nos vamos a olvidar. Lo holócrino significa que las células se destruyen al formar parte del sebo o parte de esa grasa que se va liberando, ¿no? Que tiene gran cantidad, más allá del sebo, antimicrobianos. Sirve para lubrificar y son antimicrobianos que lubrifican la piel. Está bien, el sebo sirve para eso, pero no dejarlo muchos días ni semanas porque esto se oxida, es fagocitada por las bacterias y se convierte en olores no admitidos socialmente, ¿no? Hoy día, oye, ¿por qué no te bañas? Estamos diciendo, ¿no? Así es. Entonces, ahí está la unión pilo-sebácea. Pilo de pelo más su glándula sebácea hacen la unión. Pilo-sebácea, ambos emergen por un poro, el pelo, y también la glándula sebácea. ¿Ya? ¿Listo? Pero además hemos visto un poquito más allá adelante que hay glándulas sudoríparas y hemos diferenciado en dos tipos de glándulas sudoríparas en nuestro organismo, las ecrinas y las apócrinas, ¿no? Ambas glándulas son tubulosas, apelotonadas o en ovillo, si quieren ustedes, ¿no? Pero el conducto excretor es lo que les diferencia y el tiempo en que funcionan a estas glándulas. Cuando se trata de glándulas apócrinas, su conducto excretor emerge por el mismo, acompañando a la unión pilo-sebácea. Esto es lo interesante, y esto preguntaré en el examen entonces, y diremos, las glándulas apócrinas que están situadas en lugares estratégicos, podríamos decir así. ¿Cuáles son estos lugares estratégicos? Las axilas, el perineo, cercadano es el perineo, ¿no? La pielcita que rodea cercadano.
Y todo el pelo que está formando parte de nuestros órganos sexuales y también de las axilas, ahí están las famosas glándulas apócrinas. Glándulas sudoríparas apócrinas que funcionan a partir de los 11, de los 12 años, es decir, cuando empieza la pubertad. Y la pubertad empieza con la producción de hormonas sexuales, ¿verdad que sí? ¿Y cuáles son esas hormonas sexuales, dijimos? Los estrógenos y los andrógenos, ¿verdad? La testosterona, por ejemplo, en los varones. Entonces, cuando se producen estas hormonas sexuales, es como si despertaran a las glándulas sudoríparas apócrinas, porque todavía no funcionan, sino hasta que se producen estas hormonas sexuales. ¿No? Y estas hormonas sexuales, además de despertarles a las glándulas sudoríparas apócrinas, los despiertan a nuestras gónadas, a los testículos en los varoncitos, a los óvulos en las mujercitas, y empiezan la ovulación, la primera menstruación, la menarca, como se llama, ¿no ve? Entonces, en ese momento es cuando estas glándulas sudoríparas empiezan a producir recién un sudor típico, característico, que en cuanto a calidad de sudor, podríamos decir que es más fluida en las glándulas encrinas, glándulas sudoríparas, que cubren todo nuestro organismo. Las otras glándulas están en todas partes, en la frente, en la piel, en todas partes, ¿no? Solamente las apócrinas están situadas en estos lugarcitos que hemos hablado. Entonces, las glándulas sudoríparas encrinas empiezan a funcionar desde el momento en que nace el niño o la niña. Ya, ese momento, si se encuentra en un ambiente bastante cálido, ya está sudando la guagua. Es decir, que las glándulas ya están funcionales, ¿verdad? Pero la calidad de sudor es más fluida en las glándulas encrinas que el sudor que producen las glándulas apócrinas. Las glándulas apócrinas tienen una calidad en cuanto a la composición. Tiene agua, tiene sales, pero ante todo tiene proteínas que le hacen más denso al sudor que se produce en las glándulas apócrinas. Lo cual favorece, mejor diría, apetece a las bacterias que están situadas en esta región, que se nutren de este tipo de sudor, y al metabolizarlo, al consumir estas bacterias, todo este tipo de sudor, devuelven en forma de otras proteínas que constituyen las feromonas. Las feromonas son proteínas que liberan en forma de gases, ¿no?, estas bacterias, y que le dan el carácter de atracción sexual en los mamíferos inferiores, por ejemplo el perro, el gato, el lobo, la loba, el zorro, el que tú quieras, ¿no?, que le dan el carácter atractivo para el momento del celo. De ahí entonces que uno de estos animalitos puede olerle, ¿no?, a kilómetros la hembra del macho, ¿no? Entonces esto hace atractivo para la reproducción. En el humano también hay esto todavía. Funcionan así estas glándulas, producen feromonas también, pero ya no son atractivas, ¿no es cierto? Más bien socialmente inadmitidas. Oye, no se vaya. Tal vez funcionaba en la caverna para nuestros abuelos antepasados, pero ahora ya no es admitido socialmente. Entonces, no es un olor atractivo para la reproducción de ninguna manera, todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, vean ustedes qué importante la presencia de las glándulas encrinas y apócrinas. Histológicamente existen diferencias, sí, les voy a mencionar enseguidita, entre las glándulas apócrinas y encrinas, pero no es trascendental. Y vamos a ir mencionando poco a poquito. A ver, ahí está. De nuevo quiero mostrarles los folículos pilosos, las glándulas sebáceas, la unión pilosebácea, la hipodermis, y miren que cerquita de la hipodermis están las glándulas sudoríparas encrinas, ¿no? Y las que están muy proximitas a la unión pilosebácea serán las apócrinas.
Ahora, la emergencia del conducto excretor de las glándulas écrinas lo hace buscando una papila epidérmica. Este es el sitio, esta es la puerta por donde van a emerger los conductos excretores de las glándulas écrinas. En cambio, las apócrinas es juntamente con el pelo, ¿no es cierto? Sí, con los pelitos, con la unión pilo-sebácea. Es como el compadre que se abraza a dos personas, ¿no? Conmigo más, bueno, 20, ¿no es cierto? En cambio, las glándulas sudoríparas écrinas no, lo hacen solitas, son solteritas esas, ¿no? Lo hacen solitas. Con la unión pilosa, no, dicen, ¿no? Entonces se van solitos buscando la puerta de salida, ¿no? Unos van así por las ventanas. No, pues por la puertita hay que irse, ¿no? Entonces, ¿cuál es la puerta? No diré la puerta, sino el sitio histológico por donde emergen las glándulas sudoríparas écrinas. La papila epidérmica. No hay que confundir dos papilas. La papila dérmica con las papilas epidérmicas. Son dos cosas distintas. Entre dos papilas dérmicas se encaja una papila epidérmica. Esto es lo interesante. Eso lo explicamos el primer día, las diferencias entre piel delgada y piel gruesa. ¿Se acuerdan? ¿No? Entonces la salida, y les voy a preguntar esto en el parcial, ahí está, les estoy prometiendo. ¿Cuántas preguntas ya van? Creo unas 20, no sé. Palabra que se los voy a preguntar. Les diré, ¿cuál es el sitio histológico, anatómico histológico, por donde emergen los conductos excretores de las glándulas sudoríparas écrinas? Lo diré, ¿no? Y ahí puedo poner cualquier opción, pues, ¿no? La respuesta es la papila epidérmica. Cuidado con la papila dérmica porque te voy a poner ahí un distractor, ¿no? Tiene que ser epidérmica. Y lo perfora en forma de tirabuzón, así como un sacacorchos. Como la piel es tan gruesa, para atravesarla no lo va a hacer directamente de manera tubular, sino es como un sacacorchos así. Para sacar el corcho de la botellita de vino, tenemos que enroscar, ¿no es cierto? ¿Sí? Un alambre que está en forma de helicoidal. Y tenemos que meterlo y recién ¡pac! Sacamos, ¿no? Porque atraviesa el corcho así, porque de lo contrario, queriendo punzar, la vamos a proyectar adentro de la botella del corcho y nunca va a salir el vino. ¿No ven? ¿No han hecho eso? Sí. Entonces tienen que salir. ¿Y cómo es su emergencia de la glándula sudorípara histológicamente? La respuesta sería en forma helicoidal. Les puedo poner ahí en forma directa, en forma oblicua, en forma de ángulo, cualquier cosa les voy a poner, ¿no? La respuesta tiene que ser de manera helicoidal. Esa es la diferencia histológica, entonces, entre las glándulas écrinas, su conducto excretor, entre las glándulas apócrinas, su conducto excretor, que en las glándulas apócrinas no va a ser helicoidal, basta que se una un pilosebácea y juntos emergen, ¿no? No tienen necesidad de hacer helicoidal ahí, porque ya se lo han abierto las puertas, el pelo y las glándulas sebáceas, ¿no? Lo único que tienes que es emerger nomás, pues. La única que hace helicoidal es la écrina. ¿Listo? Vamos, ahí está el pelo, lo que habíamos hablado, la médula del pelo. A ver, tal vez algunas cositas que me estoy olvidando acá. Está formado por 2 o 3 capas células cúbicas, ya lo hemos dicho, separadas por espacio de aire líquido. Estas capas poseen queratina blanda, ya lo hemos dicho, ¿no? La médula, queratina blanda, la corteza y la cutícula, queratina dura. ¿Cuál es la diferencia entre queratina dura y blanda? El azufre, el azufre, el azufre, chicos. ¿Por qué se hace queratina dura en las uñas y en el pelo? Porque tiene mayor composición de azufre. Y por ahí les voy a poner, en vez de azufre, oxígeno. ¿Qué les podría poner? Pues nitrógeno, arsénico, lo que sea, les voy a poner, ¿no? La composición que hace dura la queratina de las uñas, a la placa unguial, al pelo, su corteza y cutícula. Así les pondré, ¿no? Les voy a poner cualquier cosa, selenio, teluro, lo que sea, ¿no? Cualquier químico, es el azufre, chicos, ¿listo? Azufre. Ya está. Después ya hemos hablado de todo esto. La queratina dura, ahí está. Hemos dicho gránulos finos de pigmento que le dan color, hemos dicho la eumelanina, la feumelanina, la
aire que acumula en los espacios también le produce el color blanco al pelo. Ahí está. Miren la cutícula del pelo, ¿no? La cutícula del pelo como tejas de techo. Ahí está. Ahí está el músculo erector. Hemos significado la importancia. Cuando se contrae el músculo erector también ayuda a exprimir a la glándula sebácea, ¿no? Es la salida del sebo. Ahí está. ¿Qué más hemos hablado? Que los vellos carecen de médula. Esto es pregunta para el examen también, ya lo hemos dicho, ¿no? No tienen médula. Los pelos, las cejas y las pestañas y los vellos no tienen médula. Médula. El lanugo tampoco tiene médula. El lanugo es el pelito fino con el cual nacen las guaguitas, ¿no ve? ¿Sí? Los niñitos nacen con un pelito, se llaman lanugo, se cae a las semanitas y es sustituida por el vello que cubre nuestro organismo. Pero no tienen médula, en cambio el pelo largo sí tiene médula. Las cejas, pestañas no tienen médula, pero las cejas y pestañas no tienen músculo erector, lo hemos dicho, cuidado, estoy repitiendo 10 veces. Por eso no se van a poner de punta así, ¿no? Ahí después hemos hablado de vaina radicular, todo eso en el pelo, ya está. Hemos hablado de la vaina radicular interna y la vaina externa. Ahí está. En la externa hemos visto la capa de Huxley, de Henley también. Pero si quieren saquen una fotito, no tengo ningún problema. Ya lo hemos dicho esto. Aquí a mayor aumento, tal vez para ubicarnos en la capa de Henley, de Huxley, en la capa interna y externa de la vaina epidérmica, ¿no? Porque la vaina epidérmica tiene unos componentes de tejido conjuntivo. Ya está. Esto ya lo hemos dicho. Es el bulbo piloso, la parte más ensanchada del pelo en la profundidad, donde está la zona germinativa, ¿no? La papila pilosa dérmica, ya hemos hablado. Que además tiene un plexo vascular, hemos dicho que le da gran nutrición. Ahí está. La matriz del pelo, donde se va formando. Hemos hablado todo esto. Ahí está la epidermis, la cutícula, ¿sí? La corteza y la médula, ¿no? Hay dos cutículas todavía, hemos dicho, no nos vamos a olvidar. Ahí está el color del pelito, lo que yo mencionaba, ¿no? La eumelanina y la feomelanina. No solamente es melanina en el pelo, ¿no ve? La eumelanina aporta al color negro, al café claro. Ahí está. Las feomelaninas aportan a los pelos rubios. Y rojos también. ¿Hay pelos rojos? Sí. Hay pelos rojos, rubios. Me estoy acordando de un compañero en mi curso que tenía, que se llamaba el Diablito, le decían, pero es rojo encendido. Rojito el pelo, ¿no? Ahí está. Ya, esto también ya lo hemos visto. Vamos viendo un poquito el crecimiento del pelo, que también he hablado en la anterior clase, ¿no? El pelo testífero crece durante 3 años, hemos dicho, y luego entran en reposo durante 3 meses. En cuanto a las cejas es al revés. Entran en reposo durante 3 años y algunas activan su crecimiento durante 3 meses y se quedan, por eso las pestañas nunca van a crecer largas, pues, ¿no? Crecen cortitas las pestañas y las cejas, ¿no? Eso es interesante. Entonces tiene fases de anágeno, catágeno, telógeno, ¿no? En el crecimiento, mira, del pelo, así es. En la renovación sería telógena ya cuando va creciendo, catágena en una parte intermedia en su desarrollo y anágena cuando se está estimulando, estimulando el crecimiento del pelo, ¿no? Ahí está. Y hablaremos de la uña, pero antes de esto me gustaría hablar de las glándulas sudoríparas, los adenómeros, las diferencias histológicas. Cuando vemos una glándula sudorípara ecrina, lo que vamos a encontrar en la parte secretora principal o adenómero, oye, esta palabra adenómero tienen que utilizarla, porque es la parte más importante donde se secreta. Lo demás, el conducto, son células ductales que se llaman, ¿no? Pero donde se produce el material de secreción se llama adenómero o segmento principal o secretor, se llama.
En las glándulas endocrinas presentan dos categorías de células, claras y oscuras. Son células cúbicas, ¿no? Pero en su adenómero las glándulas endocrinas, no te olvides, tienen dos categorías de células, claras y oscuras. En comparación con las glándulas apócrinas, tienen también dos o tres estratos de células cúbicas, pero son solo oscuras, no hay claras. No hay claras. Ahora, en el análisis de esta característica de estas células, se dice que las células claras, cuando empiezan a producir el sudor, se vuelven oscuras, ¿no? Todo lo contrario, pero en las glándulas apócrinas solamente hay oscuras, con la característica de que estas producen inmediatamente proteínas de esa manera más viscosa, un sudor menos fluido, más viscoso. Entonces, esas son las grandes diferencias histológicas, al margen de la emergencia de sus conductos, ¿no? La presencia de las células claras y oscuras. ¿Listo? Bien, vamos con la uña y con esto termino. La uña es un derivado de la piel, no es otra cosa extraordinaria. Y miren, podemos hablar de esta placa que tenemos todos en las uñas, todos tenemos, ¿no? Donde las niñas pintan con colores y adornos, en fin, pero que está prohibido en nuestra facultad pintarlas por un signo de salud, de salubridad, porque vamos a atender pacientitos y tienen que estar bien cortaditas las uñas, limpiecitas, todo eso, ¿no? No estás revisando, eso ya tienen que saberlo, por urbanidad, pues. Entonces se llama placa unguial. Esto se llama placa unguial. ¿Y qué representa la placa unguial histológicamente? El estrato córneo de la piel, de la epidermis. ¿Qué les parece? Es el estrato córneo de la epidermis. ¿Podemos preguntar en el examen? Sí, también, ¿no? Podría ser. Histológicamente, ¿qué representa la placa unguial en la uña? Diremos, ¿no? La respuesta puede poner el estrato basal, germinativo, qué sé yo, la parte dérmica, lo que sea, ¿no? Ustedes dirán, y por ahí voy a poner el estrato córneo. Claro que sí, es el estrato córneo, que tiene células muertas. Gran cantidad de estratos de células muertas, pero que tienen queratina en su interior. Es membrana citoplasmática más queratina, pero con la gran diferencia de que tiene mayor composición de azufre, que le dan una dureza a las uñas. ¿No ve? Entonces diremos en la piel, ¿qué región es la que tiene mayor cantidad de azufre? La placa unguial, más inclusive que el pelo, ¿no? Más que el pelo, inclusive en su capa cuticular y corteza, ¿no? Así es. Entonces, tiene gran cantidad de queratina y con gran composición de azufre, lo cual le da la dureza extrema. Ahora, por debajo de esta placa unguial, claro, existen los otros estratos de la epidermis, ¿no? ¿Cuáles serían? La capa germinativa o la zona germinativa con su estrato basal y su estrato espinoso. Sí, también está presente. Y mucho más abajo una membrana basal. Y más abajo, tejido conjuntivo de la dermis, que se llama lecho unguial. Lecho unguial. Entonces aquí abajo está el lecho unguial donde descansa la uña. Pero ¿dónde se forma mayor cantidad de la uña, la uña? En esta parte de la profundidad de la dermis. Todos tenemos una lúnula, ¿no ve? Una lunita blanquita, véanse en sus uñitas. Ahí está. Las lúnulas, ¿no? Son como medias lunitas que tenemos ahí en la uña en el fondo. ¿Por qué se ve tan blanquita? Por la translucidez de la matriz generadora de la uña. Esta es la zona germinativa de la uña.